Iniciamos este deep dive sobre un tema que es, vamos, un auténtico laberinto burocrático en los Países Bajos. El sistema de integración cívica, el inburgering. Sí, y el lío es máximo ahora mismo. Totalmente. Porque conviven dos leyes a la vez, la de 2013 y la de 2021. Nuestra misión hoy es intentar trazar un mapa claro para navegar todo este caos. Pues fíjate, lo curioso es que la brújula para ese mapa no es lo que uno prefiera, sino una única fecha administrativa. Todo se reduce al día en que llegó la carta oficial de Duo. La carta que te notifica que tienes que integrarte. Esa misma. Así de simple. O sea, todo depende de la fecha de una carta. Exactamente. Es la regla de oro. Si la carta llegó antes del 1 de enero de 2022, se aplica la ley de 2013. Si llegó en esa fecha o después, entras ya en el nuevo sistema de 2021. No hay elección. De acuerdo. Entonces, analicemos la filosofía de fondo, que me parece muy interesante. La ley de 2013 se basaba en la idea de... Eigenverantwortelijkheid. Eso es. Responsabilidad propia. ¿Que suena bien? ¿Muy liberal? Sonaba bien, sí, pero en la práctica significaba búscate la vida. O sea, la persona tenía que encontrar su escuela, negociar el precio, pedir un préstamo a Duo, controlar sus plazos, todo. ¿Y el ayuntamiento, el gemente? Nada, prácticamente ninguna función. He visto casos, de gente que tardó 2 años solo en encontrar un curso adecuado porque nadie le orientaba. Era un caos. Entiendo. Una receta para que muchos se quedaran por el camino. Pero, a ver, esa responsabilidad propia también tendría su lado bueno, ¿no? Bueno, daba más libertad quizá a las personas más proactivas para elegir su propio camino, su ritmo, en lugar de depender de un funcionario. Sin duda. Para un perfil muy concreto, muy autosuficiente, funcionaba. El problema es que para la gran mayoría no fue así. El gobierno vio que los resultados no eran los esperados y, decidió cambiar de rumbo radicalmente. Y ahí es donde entra la ley de 2021, que se basa en lo contrario. Regimentu. Exacto. Dirección municipal. Un giro de 180 grados. Y ese cambio, llevémoslo al terreno práctico. Si alguien nos escucha y está en este proceso, ¿qué es lo primero que notará? El nivel de idioma, sin duda. Es el salto más grande. La ley antigua pedía un nivel A2, que es suficiente para la compra y conversaciones muy básicas. ¿Vale? La nueva ley exige un B1. Un salto considerable. ¿Y por qué ese endurecimiento? Pues porque los análisis del gobierno mostraron que el nivel A2 era una especie de trampa de integración. Una trampa. Sí, era suficiente para lo básico, pero totalmente insuficiente para acceder a empleos cualificados o formación superior. Dejaba a mucha gente en una situación de precariedad laboral. El B1 busca ser un puente real hacia el mercado de trabajo. Tiene sentido. Y he leído en las fuentes que la nueva ley introduce un proceso de admisión que antes no existía, el Bride Intake y el famoso PIP. Sí, el Plan de Integración y Participación. Y esto conecta directamente con la idea de dirección municipal. Ahora, lo primero que hace el ayuntamiento es una entrevista a fondo para evaluar tu nivel educativo, tu experiencia. Ajá. Y con eso te crean el PIP, que es un plan de ruta obligatorio y, en teoría, personalizado. Un plan a medida, suena bien, pero ¿no hay riesgo de que se vuelva otro laberinto burocrático? El riesgo siempre está, claro, pero la intención es evitar el abandono del sistema antiguo. El PIP te asigna a una de 3 rutas. La ruta B1, que es la estándar. La más común, imagino. Sí. Luego está la Onderwijsroute, la ruta educativa, para jóvenes que quieren seguir estudiando. Y la Z-Route, de autosuficiencia, para quienes tienen más dificultades de aprendizaje. O sea que se busca personalizar. Eso es, no aplicar una talla única para todos. Y otro cambio clave es el módulo laboral. Del teórico ONA, que era crear un portafolio, se pasa al práctico, MAP, que exige horas de voluntariado o participación real en un entorno de trabajo. Menos papeleo y más experiencia real, entiendo. Pero hay cosas que no cambian, ¿cierto? Correcto. Algunos pilares se mantienen. El examen de conocimiento de la sociedad holandesa, el KNM, y la declaración de participación, la PVT, sobre los valores del país. Esos siguen siendo obligatorios para todos. Entonces, como consejo final, ¿cuál sería la estrategia a seguir dependiendo de la ley que te toque? A ver, si a alguien le aplica la ley de 2013, mi consejo es
Claro. Que intente terminar los exámenes cuanto antes. El nivel A2 es más asequible y el sistema es más flexible si eres una persona organizada. Vale, aprovechar la ventaja de la 2. Exacto. Para quienes estén en la nueva ley, la de 2021, la clave es la comunicación constante con el ayuntamiento. Hay que ser proactivo, entender bien el PIB y, sobre todo, prepararse a fondo para el salto al B1, que es exigente. En resumen, hemos pasado de un sistema de sálvese quien pueda, basado en la autonomía, a un modelo tutelado que busca guiar a cada persona. Sí, asumiendo que un mayor acompañamiento administrativo va a producir mejores resultados. Claro. Y esto, al final, plantea una pregunta importante para reflexionar. ¿Este giro de un modelo liberal a uno de intervención activa es solo una corrección técnica o refleja una tendencia más amplia en Europa? Interesante. Es decir, ¿es un signo de que los estados confían menos en la agencia individual y prefieren un mayor control para, digamos, garantizar la cohesión social? Es un tema para darle una vuelta. Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy vamos a meterle mano a un tema que, trae de cabeza a mucha gente que empieza en los Países Bajos. La Ley de Integración Cívica, la famosa inburgering. Sí. Las fuentes que hemos analizado nos pintan un escenario un poco lioso, porque conviven dos leyes a la vez, la de 2013 y la de 2021. Y la misión hoy es dar un poco de luz a todo esto. Exacto. Porque más allá de las fechas, de las reglas, lo que hay aquí es un cambio de filosofía total. ¿A qué te refieres con un cambio de filosofía? Pues que se pasa de un modelo que básicamente te decía, ponte las pilas, es tu responsabilidad, a otro donde el Estado, el ayuntamiento, te coge de la mano. Es un giro de 180 grados. De acuerdo, pues vamos a desgranar eso. La pregunta del millón para cualquiera que esté en esta situación es, ¿cómo sé qué ley me toca? ¿Por cuándo llegué al país o...? La fecha de llegada. Ah, no. No. La clave es una fecha en un papel. Concretamente, la fecha de la carta que te envía la agencia Duo para decirte que tienes que empezar el proceso. Vale. Si esa carta llegó antes del 1 de enero de 2022, estás bajo la ley de 2013. Si llegó ese día o después, te toca la nueva, la de 2021. O sea, para un momento. ¿Me estás diciendo que dos personas vecinas que llegan al mismo día podrían acabar en sistemas totalmente distintos solo por cuándo se tramitó su carta? Exacto. Es una especie de lotería burocrática. Vaya. ¿Y qué significa en la práctica estar en un sistema u otro? Empecemos por la ley antigua, la de 2013. La de 2013 es el modelo hazlo tú misma. La persona es la única responsable de todo, de buscar la escuela, de pedir el préstamo a dúo si lo necesita, de cumplir los plazos. ¿Y el ayuntamiento, la gemente? Apenas interviene, es casi un observador. Te da un plazo, normalmente 3 años, y ya está. El modelo búscate la vida, vaya. Totalmente. Y entonces con la ley de 2021 todo esto cambia. Por completo. Aquí la gemente toma el control. Ya no estás sola. ¿Y cómo funciona? El proceso empieza con una entrevista muy exhaustiva. La llaman la breve intake. Ajá. Ahí evalúan tu situación, tu capacidad de aprendizaje, todo. Y con eso te crean un itinerario. El famoso PIP, el Plan de Integración y Participación, ¿no? Ese mismo. Y es un plan obligatorio que te lleva por una de 3 rutas. Vale, ¿y cuáles son esas rutas? Pues tienes la ruta B1, que es la estándar, la más común. Luego la ruta educativa, para quien quiere ir a la universidad o a formación superior. Y finalmente la ruta Z, de autosuficiencia, que da más apoyo a la gente con más dificultades. Entiendo. Has mencionado ruta B1, y aquí creo que está una de las diferencias más bestias, ¿verdad? El nivel de idioma. Sin duda. Es que es un salto enorme. La ley antigua pedía una 2. Que es el nivel básico para defenderte en el día a día. Eso es, el de supervivencia. Pero la ley nueva sube el listón al B1. Un intermedio. Un intermedio, sí. Ya no se trata de sobrevivir, sino de poder participar, de poder mantener una conversación, dar tu opinión, entender cosas más complejas. Claro, el objetivo cambia. Y me imagino que la parte laboral también será distinta. Has dado en el clavo. Se pasa de un módulo muy teórico, el ONA, que era de hacer un portafolio y mucho papeleo, al módulo MAP, que es práctico, pura práctica. ¿Qué tipo de práctica? Pues te exigen hacer voluntariado o visitas a empresas, participar de verdad. Tienes que moverte. Y la evaluación ya no la hace Duo. No, la hace la propia Gemeinde, que es quien te acompaña. Es todo mucho más cercano. O sea que, resumiendo,
La fecha de una carta lo cambia todo. Define si te toca un camino de autonomía casi total Con la libertad y el riesgo que eso conlleva. o un camino de guía municipal mucho más intensivo. Exacto. Aunque, ojo, algunos elementos como el examen de conocimiento de la sociedad holandesa, el KNM, siguen siendo obligatorios en los dos sistemas. Vale, queda claro. Son dos experiencias de integración que no tienen nada que ver. Y esto, si me permites, nos deja con una reflexión final. Adelante. Este cambio de paradigma en los Países Bajos, de la responsabilidad individual a esta tutela estatal, plantea una pregunta mucho más amplia. ¿Qué es más eficaz para construir una sociedad? ¿Un sistema que te exige autonomía desde el minuto uno o uno que invierte muchísimos recursos públicos en acompañarte? Es una buena pregunta. La respuesta, creo, define no solo una política migratoria, sino la visión que tiene una sociedad sobre cómo se construyen sus nuevos ciudadanos.